Pueden sentarse, todavía no voy a leer la palabra del Señor. Gracias por su gesto de reverencia a la palabra del Señor. Pero no sé, ¿cuántos de los que están acá, hermanos o hermanas, jóvenes o señoritas, les gusta tener el control? Bueno, entonces la otra alternativa sería, ¿a cuántos les gusta ser controlados? Tampoco nadie, Dios mío. Pero usted no me dejaría mentir de que qué interesante es que la realidad es que a algunos de nosotros nos gusta tener el control. A mí me gusta tener el control del televisor. Una de las cosas con que más la gente pelea es el control. Dame el control, porque quiere decir yo le cambio cuando quiera y regreso cuando quiera, porque yo estoy en el control y se ve lo que yo quiera. Y hay hermanas, no de la iglesia Nuevo Amanecer, del Antiguo Amanecer, que les gusta controlar a sus esposos. Pero hay hermanos también que les gusta controlar a sus esposas. En mi caso, en mi hogar, yo le confieso que no sé quién tiene el control. Pero esa palabra control es interesante, ¿verdad? Por naturaleza queremos controlar la situación a veces, controlar el medio ambiente, controlar quién queda o no de presidente, controlar la economía, controlar las cosas en el hogar, controlar todo. Pero yo quiero hablarte de un tema especial y la pregunta aquí sería, ¿qué hacer cuando no tenemos el control? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos y especialmente los cristianos cuando no tenemos el control? Porque en realidad hay áreas en nuestra vida, hay sucesos en nuestra vida en los cuales nosotros no tenemos el control. Ejemplo, esta pandemia. ¿Quién me puede decir que tiene el control de esta pandemia? Desde que empezó, si es que fue en la China, hasta que llegó al mundo entero y se convirtió en una pandemia, ¿quién ha podido controlarla? Entonces, hay áreas en nuestra vida cuando nosotros no tenemos el control. So, la pregunta es, ¿qué hacer cuando no tenemos el control? Hay cosas que sí podemos controlarlas, pero hay cosas que no podemos controlarlas. So, la pregunta es, ¿qué hacer cuando no tenemos el control? Yo recuerdo en una ocasión, no sé si iba a predicar o iba a la iglesia con nuestro hermano Rogelio Maldonado, que lo recordamos con mucho cariño. Él dejó huellas en nuestro corazón, en nuestro ministerio, en todo sentido. Y yo estaba hablando con el pastor Portillo y le decía, estoy tratando de no llegar muy tarde a la iglesia porque recuerdo que cuando el pastor Rogelio Maldonado daba la Santa Cena, nos mandaba a evangelizar y nos mandaba a hacer cultos al aire libre. Y entre el pastor Portillo y yo nos turnábamos un culto él, un culto yo, hacíamos hasta 3, 4 cultos al aire libre. En aquel entonces, y apenas teníamos tiempo para ir a comer algo a la carrera y llegar al culto, y cuando era la Santa Cena, si llegábamos después de las 6, nos quedábamos afuera. Y el pastor decía, esos que están afuera, ya usted conocía a Manuel, y nosotros, pero pastor, apenas nos dio tiempo de comer, tuvimos 4 cultos al aire libre, pero decía el pastor Portillo, si le llevo un poquito después de la hora, no me dejes afuera, por favor. Pero recuerdo que iba en mi auto y entré a la autopista, y al entrar a la freeway o a la autopista algo sucedió, estaba lloviznando y de repente noté que el carro empezó a dar vueltas, no como un choque, pero vueltas en círculo, y yo perdí el control. Y por mucho que yo quería que el carro quedase o siguiese el rumbo donde yo iba, perdí el control, y cuando el carro se detuvo, estaba en contra en contra del tráfico, por así decirlo, y venía un camión directamente donde yo estaba, y por la gracia de Dios el camión, a pesar de la lluvia, pudo detenerse, si no estuviera contándole la historia. Pero hay ocasiones cuando no tenemos control de ciertas cosas, y la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, hay un personaje en la Biblia que no tenía el control, y que de él podemos aprender qué fue lo que él hizo, qué actitud tomó y cómo fue que él tuvo éxito cuando no tenía el control.
Este personaje tenía 600 años cuando Dios le dio un mandato único, específico, diferente a lo que le había dicho a muchas personas. Y en ese mandato que le dio, él no tenía, desde el principio hasta el final, no tenía el control. Y ese personaje se llamó Noé. Noé, a la edad de 600 años, Dios le habló y le dio una asignatura donde desde el principio hasta el final él no tomaba o no tenía el control. Veamos la palabra del Señor que nos dice acerca de este pasaje. Y dice así: y el Señor vio que era mucha la maldad. Estoy en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hay un término teológico que se llama antropomorsis, que significa, antro que significa hombre, y morsis que significa forma. Y se toma como cuando un Dios toma forma humana para que nosotros podamos reconocerlo y entenderlo. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó forma humana y habitó entre nosotros. Ese es lo que significa ese término. Y aquí está hablando de Dios como que le pesó. Pero si Dios es espíritu, Él no tiene corazón, solo no puede pesar, pero el que escribe acá lo hace de tal manera que podamos identificarnos de que algo estaba en Dios cuando hizo al ser humano, y el ser humano hizo lo que se llama la maldad. Entonces le pesó haberles hecho. Mas Noé, nótese, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué interesante es ver que cuando hay un mundo de corrupción, cuando hay un mundo que va en desenfreno, cuando hay un mundo que esto se está olvidando de Dios, en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de todo ese desasosiego, en medio de la inmundicia, en medio de lo que estamos viendo hoy en día, antes, durante de la pandemia, qué bueno es ver que hay personas que pueden hallar gracia ante los ojos de Dios. Y la persona que haya gracia ante los ojos de Dios tiene la protección de Dios. Y en áreas cuando la persona piensa que no tiene el control, Dios se encarga de él, porque si le damos el control a Dios, Dios siempre nos dará la victoria. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre, nótese, los que les gusta tomar nota. Yo sé que a nosotros los latinos no nos gusta tomar nota, pero es bueno tomar nota del mensaje y estudiarlo, porque a veces se nos puede olvidar. Nótese tres cosas importantes aquí en este versículo. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios. Aquí le va una clave, hermanos. Aquí le va una fórmula. Si usted quiere recibir bendición de Dios y hallar gracia ante los ojos de Dios, practique la justicia. Lo perfecto quiere decir que usted está apartado del mal, no que sea perfecto, que no cometa errores, pero querer hacer lo que dice la palabra del Señor, y sobre todo andar con Dios. Si usted hace esas tres cosas, siempre de los siempre hallará gracia ante los ojos de Dios. Entonces, este es lo que estaba tomando lugar. Esto es lo que el problema que había, el pecado que había, y Dios decidió destruir al mundo. Pero en medio de ese momento de destrucción halló a un personaje que halló gracia ante los ojos de Dios, que era un hombre justo, que era perfecto y que andaba con Dios. Y qué bueno es entender y comprender que en medio de nuestras situaciones difíciles continuemos andando con Dios, continuemos practicando la justicia, continuemos practicando la santidad y continuemos andando con Dios. Esto es muy importante. El pastor Portillo decía de que qué interesante es ver que en medio de esta pandemia hay personas que decidieron ya no continuar andando con Dios o andar con Dios. Yo he estado hablando con muchos ministros y algunos me dicen que hay iglesias donde la mitad de la congregación ya no regresó ahora durante la pandemia. Iglesias también que se han cerrado.
Pero qué bueno es que Iglesia Nuevo Amanecer continúa andando con Dios. Amén. Entonces, la historia de este libro habla de un personaje que a los 600 años Dios le da una asignación de construir un arca, y en esa asignación él no iba a tener el control. Su nombre fue Noé. Y en esos 600 años él le fue fiel a Dios e hizo exactamente lo que Dios le pedía que hiciera. Y entró a esa arca que él construyó con sus hijos, y tenía una congregación de 7 personas. Sus hijos y la esposa de sus hijos y su esposa. Y en esa arca había de todo, animales y todo. Habían, no sé si habían abejas, pero sí habían ovejas. Y también cabritos habían ahí. Y esto toma lugar aproximadamente 2304 años antes que naciera Jesucristo, o 4322 años si contamos de nuestra era hacia atrás. No sabemos exactamente, pero es algo aproximado, ¿no? Y llovió por 40 días. Y por 150 días, hermanos, las aguas prevalecieron. Desde el mes segundo hasta el mes séptimo, 5 meses después del diluvio, el agua reposó. Y el proceso de ese tiempo que no está dentro del arca nos ayuda a entender qué actitud y qué tenemos que hacer cuando no tenemos el control, como pasó con él que no tenía el control. ¿Qué podemos aprender de este personaje? Bueno, en primer lugar queremos aprender, hermanos, cuando nosotros sentimos que no tenemos el control, lo primero que tenemos que hacer es no insistir en tomar el control. No insistir en tomar el control. Porque a veces nos gusta tener el control de todo, porque nos gusta controlar. Pero hay cosas que van más allá de lo nuestro y que tenemos que entender que no podemos controlar. Y miren lo que dice aquí este versículo, refiriéndose a Noé, hablando de lo que es el control. Dice la palabra del Señor que entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los que están en tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en tu generación. Qué lindo es que cuando el padre y la madre alaban a Dios, aún los hijos reciben bendición. Eres justo delante de mí en esta generación. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Él no entendía, él no comprendía, nunca había sucedido algo semejante, pero Noé fue obediente. Imagínense hacer un arca cuando generalmente no había llovido, y esa arca era grande, esa arca era gigante. Yo tuve la oportunidad de visitar un lugar que les recomiendo si ustedes quieren hacer un viaje dentro de los Estados Unidos y llevar a su familia, les va a bendecir. Está en Williamstown, Kentucky, un lugar que se llama Ark Encounter, un encuentro con el arca. Ahí hay una réplica exacta del arca de Noé. Es un lugar bíblico, es un lugar cristiano, donde usted puede ir y pasar un día completo, y que sus hijos o usted y su esposa puedan tener una imagen de lo que era, lo grande, lo masivo que es esa arca. Esa arca tenía 400 pies de largo, 75 pies de ancho, 45 pies de alto. Imagínense, 450 de largo, 75 de ancho, 45 pies de alto. Tenía un techo, tenía una puerta, tenía una ventana y tenía 3 pisos. Ahí está una réplica, esa es la réplica que usted puede observar, y ahí usted puede ver ahí que esa arca, esa réplica que está ahí, que es igual, una réplica exacta a la medida que está en la Biblia, tenía 400 pies de largo. Mire cómo, más o menos para que tenga una idea, el campo de un estadio mide 360 pies. Esta arca tenía 450 pies de largo. Imagínense. Entonces uno se siente ahí bien pequeñito. Mire la dimensión, 75 pies de ancho, 45 pies de alto. Tenía una puerta, y ahí estoy con mi esposa en una puerta ahí. Quería abrirla, pero no sé por qué no se abrió.
Y luego ahí usted puede ver el rostro de mi esposa, qué tan pequeña comparado al arca, tan alta que hay. Y es para que tenga una idea, ¿no? Era un poco más pequeña que lo que es el famoso Titanic o Titanic que se hundió. El Titanic tenía 889 pies de largo y 107 de ancho, pero para que usted vea la dimensión de lo que era, lo gigante, lo que era esta arca, y usted empieza a pensar lo que era la construcción, lo que le llevó a Noé con sus hijos para construir, pero lo interesante es que fueron obedientes. Lo que el Señor nos quiere decir, hermanos, es de que cuando Dios nos da una asignatura, tenemos que ser obedientes. ¿Ok? Y al ser obedientes tenemos que saber que Dios tiene todo bajo control. Tenemos que entender que el control no nos pertenece a nosotros, el control le pertenece a Dios. Que no es nuestra asignatura, sino la asignatura de Dios. Y si es la asignatura de Dios, no tenemos que frustrarnos cuando no tenemos el control de algo que no estamos supuestos a tener el control. No sé si me están entendiendo. Y lo que podemos notar en el COVID-19, en esta virus, en esta pandemia que hay, es algo que hemos aprendido que no tenemos control. Y que rápidamente uno se contagia y el otro, y de repente todo se pierde todo el control. ¿Y qué hacer? Porque por mucho que yo me cuide, por mucho que haga esto y lo otro, puedo terminar en el hospital, puedo morir. Gracias a Dios que a mucha gente ha cuidado, especialmente en esta iglesia, a sus pastores. Yo me quedé asustado cuando el pastor Gustavo me llamó y me dijo, casi me muero vos. Y yo, de veras, y porque es algo serio, ¿verdad? Y que no tenemos control, por mucho que nos pongamos mascarillas y nos lavemos las manos y todo, de repente alguien se contagió y no sabía y nos contagia. Es algo que no tenemos control. Entonces cuando no tenemos el control, hermanos, tenemos que entender que no tenemos que frustrarnos porque está fuera de nuestro control. Es más, si está fuera de nuestro control, nosotros hacemos lo que podemos, pero también no es nuestra responsabilidad si está fuera de control. Le pertenece a Dios. ¿Y cuántas veces queremos controlar áreas en nuestra vida que el Señor nos dice no te conviene ni es tu deber controlar? Situaciones como a veces con nuestros hijos que a veces no le quieren servir a Dios, o a veces están renuentes, o están no quieren venir a la iglesia, o no quieren caminar de acuerdo a la palabra del Señor, o se han rebelado. Y tú has orado, tú has hecho lo mejor por ellos, y de repente ya no tienes control porque ya están grandes y hacen lo que quieren hacer, o se quieren ir de la casa, o se fueron de la casa y tú te sientes frustrado. Has perdido el control. ¿Y qué hacer? Bueno, no insistas en tomar el control de algo que has perdido y que no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios. Estamos en medio de una pandemia sin control y no sabemos cuándo se va a acabar. Pero Dios nos va llevando poco a poco, saliendo de esta situación, si nosotros confiamos en Dios. Y qué lindo que ahora estamos aquí juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Qué lindo, ¿eh? Bueno, punto número 2, hermanos. Es muy importante entender que no solamente no tenemos que insistir en tomar el control, pero número 2, no insistas en marcar o delinear la ruta. Porque hay personas que cuando no tienen el control, les gusta dirigir de una u otra manera para que así poco a poquito tomar el control. Por ejemplo, no sé ustedes, hermanos, yo sé cuántos hermanos aquí, Dios les bendiga, cuántos hermanos manejan, tienen licencia o manejan o siguen manejando. Pero ¿cuántas veces ha manejado usted con su esposa que es su copiloto? Pero las hermanas tienen la bendición de manejar sin timón. Cuando mi esposa salimos en el carro y está al lado mío, ella está manejando sin timón. Da vuelta acá, cuidado acá, el semáforo allá, cuidado aquí, frena acá, cuidado aquí. ¿Quién está manejando entonces? Oh, no, tú estás manejando, entonces déjame manejar. Ok, I'm sorry. A la siguiente cuadra, ¡cuidado! Noé no sabía a dónde se dirigía. No tenía ni planos, ni mapa, ni ruta, ni GPS. Y él nunca insistió, ni habló con Dios, ni le reclamó a Dios, ni le dijo a Dios, yo quiero el control. Es más,
Por si usted no lo sabía, el arca que yo visité y el arca que Noé, recibiendo el mandato de Dios, le dijo que construyese, ¿sabe una cosa? Hay algo curioso que quizás usted no había notado. Si ya lo notó, pues le gusta observar. Pero el arca no tenía timón. Si usted no ve a Noé con su cachuchita, ¿verdad? Con su gorrito de capitán y con su GPS ahí. No tenía timón. Imagínese usted estar navegando, lloviendo por más de 40 días. Y navegando y sin control y sin timón. Una cosa es tener timón, como cuando me pasó a mí cuando entré a la autopista al freeway y yo quería hacerle para allá, y entre más le hacía para acá, el carro desobediente se iba para el otro lado. Perdí el control. Pero en el arca no había timón, y aunque Noé quisiese haber manejado el arca, no podía porque el arca no tenía timón. Pero la Biblia al menos no dice lo que yo he leído de este pasaje, que lo he estudiado muy bien. La Biblia no dice que Noé insistió o le reclamó a Dios y le dijo, ¿por qué no me permites hacer un timón? Porque yo quiero tomar el control. Noé no sabía dónde se embarcó. Se cree que es en la Mesopotamia, ahí cerca de Babilonia. Pero él no sabía dónde iba a desembarcar. Porque a veces el Señor nos llama a una jornada, hermanos. Y alguien dijo acerca de la jornada que tenemos que entender que la jornada es especial. Y más de lo creo que lo tengo aquí. Que si tenemos que tener éxito en una jornada, tenemos que entender que esta jornada, el éxito es una jornada y no un destino. Pero hay un versículo acá, hermanos, que es interesante acerca del segundo punto. No insistas en marcar o delinear la ruta. Porque vemos aquí, hermanos, en este versículo que está en su pantalla, del punto número 2, vemos que dice la palabra del Señor, que exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados. Los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Sin control, sin timón, 150 días. ¿Por qué? Porque, hermanos, si queremos tener éxito, el éxito es una jornada y no un destino. En otras palabras, lo digo yo, lo que sucede, lo que decidimos y lo que hacemos en nuestra jornada o nuestro viaje va a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso. Lo que hacemos en estos momentos de la pandemia y de otras situaciones críticas en nuestra vida donde no tenemos el control, nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que no hacemos, hermano, las decisiones que tomamos va a determinar si tendremos éxito en esta pandemia y en otras cosas o si vamos a salir fracasados. Y de hecho hay personas que han decidido tratar de controlar esta situación, no volver a la iglesia, rebelarse contra Dios o irse al mundo, hacer las cosas que antes querían hacer y no podían, y ahora tienen como excusa. Han habido suicidios, han habido muertes, han habido homicidios y asesinatos, y parece que el mundo está fuera de control. Pero el éxito o el fracaso determina de las actitudes, lo que hacemos o lo que no hacemos en esta jornada. Y si nosotros permitimos que Dios sea Dios y que Él tome el control, nos va a ir mejor que si nosotros queremos insistir tomar el control o marcar la ruta, o decir por aquí voy y no por acá, esto hago y esto no hago, esto quiero que suceda y esto quiero que no suceda. No, hermanos, es tiempo que entendamos que si le vamos a dar el control a Dios, que si Dios tiene el control, Él sabe cómo, cuándo y en dónde, a dónde nos lleva, cómo nos lleva, pero una cosa es segura, nos llevará al lugar seguro, porque con Dios siempre estaremos seguros. Amén. Pero a veces nos insistimos en tomar el control y tener la ruta, decir por aquí sí, por acá no. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Rapidito, hermanos. Número 3, no insistas en controlar los tiempos. Porque ¿quién puede controlar el tiempo? A ver, ¿quién de nosotros se puede poner de pie en este momento y decir, porque yo digo, no son las 8, son las 6?
Y yo lo voy a abrir y le voy a decir, hermano, ¿cómo dice? Son las 6 y no las 8 porque yo controlo el tiempo. ¿Y quién le dijo a usted que puede retrasar 2 horas? Porque me da la gana. Y si le da la gana, todos nosotros vamos a pensar, este hermano empezó a dar vueltas aquí en esta área, ¿no? Porque es imposible. El tiempo nosotros no lo podemos controlar. Podemos administrarlo bien, pero no lo podemos controlar porque el tiempo le pertenece a Dios. Él lo creó y Él se encarga de todo. Así es que, hermanos, si queremos controlar los tiempos, es imposible. Porque cuando Noé iba sin timón, 150 días sobre las aguas, no tenía control. Y aparentemente, fíjese qué interesante, al menos la Biblia, yo creo que quizás tuvieron una manera de comunicación, pero al menos lo que dice en la Biblia, no platicaron Dios y Noé. Al menos lo que dice la Biblia. Probablemente tuvieron una plática, pero si lo que dice la Biblia en esos 150 días, cuando aparece otra vez el versículo 1 del capítulo 8, dice, y se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé y todas las bestias y todo el ganado que estaban en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Qué interesante si a usted le gusta observar la palabra del Señor que dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Será posible que Dios se le había olvidado que ahí habían una tripulación de 8 personas sin timón? Y por 150 días. ¡Ay! Se me olvidó que allá andaban aquellos navegando. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? ¿Para dónde? ¡Ay! I'm sorry, Noé. Y no es cierto que a veces nosotros nos sentimos de la misma manera. Dios me ha dejado. Dios me ha olvidado. Él no sabe lo que nos ha pasado. Y parece que estamos solos. Y en esta situación que está fuera de control, parece que Dios se olvidó de nosotros. Pero lo interesante es entender acá de que en esta jornada no podemos insistir en controlar los tiempos, porque los tiempos le pertenecen a Dios. Hay una palabra que quiero dejar con ustedes en el griego que es kairos. Kairos. Y kairos significa tiempo, época, ocasión o temporada. Tiempo, época, ocasión o temporada. Este kairos, hermanos, de época, tiempo, ocasión o temporada, se delinea de la siguiente manera. Se lo voy a poner en la pantalla por si ustedes quieren recordarse. Dice, el kairos de Dios, que significa el tiempo de Dios. Nota esto es muy importante. Es el tiempo citado o apropiado. Son los datos cronológicos, de ahí de kairos sale una palabra que se llama cronos, y de cronos sale lo que es el reloj, lo cronológico. Es el tiempo citado apropiado, los datos cronológicos. Y mire, la acción de Dios en el universo, que según sus atributos, trabaja los tiempos y las temporadas para que sus planes y consejos tengan una ejecución completa. Esto es como dice en inglés, heavy. Es poderoso, se lo voy a decir una vez más para que podamos entenderlo. Kairos, o sea, el tiempo de Dios, es el tiempo citado apropiado, los datos cronológicos, la acción de Dios en el universo, que según sus atributos trabaja los tiempos y las temporadas para que sus planes y consejos tengan ejecución completa. Esto me dice a mí, esto me indica que Dios tiene un tiempo para todo, que Salomón dice en Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo y quien maneja los tiempos es Dios y los maneja de tal manera que como Él lo puede todo, como Él lo sabe todo y como Él está en todo lugar, Él maneja los tiempos, Él maneja las temporadas y aún las pandemias para que sus planes y consejos tengan una ejecución completa. El mundo podrá estar fuera de control, la pandemia podrá estar fuera de control, los hospitales no podrán controlar esta situación
Y salen las vacunas y otras cosas más. Y el crimen estará fuera de control. Y la violencia estará fuera de control. Y el pecado estará fuera de control. Pero eso no quiere decir que Dios no está fuera de control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre conoce los tiempos. Y quien conoce los tiempos, lo que Él quiere ejecutarlo va a hacer. Esto me indica, aleluya, que Dios tiene un plan con todo esto. Yo no le puedo decir que la pandemia sucedió porque Dios estaba enojado y trajo juicio a la humanidad. Porque si eso es cierto, ¿por qué murieron pastores? ¿Por qué han muerto amigos míos cristianos también? Familiares que conocen al Señor. Entonces no podemos decir rápidamente que fue la ira de Dios que cayó sobre el mundo entero. Tampoco podemos decir que fue el diablo que se inventó este virus y que quiso matar a todo el mundo. Porque si fue el diablo, ¿por qué murieron personas cristianas? Mejor hubieran muerto las que no conocían a Cristo para que no fuesen salvas. Pero yo le ofrezco la tercera parte y prediqué un mensaje sobre eso. Está en las redes sociales, en Facebook. Que aunque no podemos decir si esto lo mandó Dios como un juicio o si fue obra de Satanás, una cosa sí podemos decir, que Dios lo permitió, número uno, y que en todo esto Dios tiene un propósito, número dos. Dios lo permitió y todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque si Dios no lo permitió, entonces Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, perdió el control. Y si Dios perdió el control, entonces no es Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, malo o bueno, Dios tiene control. Y si Él es soberano, si Él es justo y si Él lo puede todo, hermanos, lo que Él permite es con un propósito. Yo sé que no tengo tiempo de dar varias explicaciones, pero es un punto teológico bastante profundo que nosotros pensamos, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué permite el mal? Pues imagínense que Dios es un policía que está agarrando la mano de todas las personas para que no cometan mal. El que no quiere adulterar le dice no vas a adulterar. El que quiere matar no vas a matar. El que quiere mentir le tapa la boca, no vas a mentir. Entonces Dios viene a ser un policía que no permite que nuestra humanidad y nuestra voluntad se desarrolle. Pero el hecho que Él lo permite no quiere decir que no hay un juicio si hacemos algo malo. Muchas personas se preguntan por qué cuando fue la Segunda Guerra Mundial, por qué Dios permitió que muchos muriesen en el holocausto, incluyendo niños. Es la maldad, es el fruto de la maldad, de la caída del hombre. Pero eso no quiere decir que el hombre que hace lo malo, el alma que pecare, esa morirá. Una cosa que Dios permita algo, pero otra cosa es que Él no tenga control sobre ello. Dios siempre tiene el control de tu vida. Dios siempre tiene el control de tu hogar. Dios siempre tiene el control del universo. Dios siempre tiene el control de la nación. Y lo que Él permite es con un propósito. Entonces, en vez de quejarnos con Dios, debemos de decir, Señor, ¿en qué tiempo estamos y cuál es el propósito? Estoy terminando. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, cuando Cristo está hablando acerca de Jerusalén. Israel dice, y cuando llegó acerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán el vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán la tierra y a tus hijos delante de ti y no dejarán entre ti piedra sobre piedra. Y notes el último verso, dice, el último renglón dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hay tiempo para todo. Hay tiempo cuando Dios se mueve. Hay tiempo cuando Dios visita. Hay tiempo cuando Dios nos abre los ojos para que entendamos su plan divino y lo que quiere para nuestras vidas. Hay tiempo para salvación. Hay tiempo para derramación del Espíritu Santo. Hay tiempo para mostrar su poder. Hay tiempo para que sepamos que al Dios que le servimos es un Dios fuerte, maravilloso, que lo puede todo, que está en todo lugar y que tiene control de todo el mundo, aunque el enemigo y el ateo no lo quiera así. Y aquellos que están llorando porque Trump no quedó de pastor, él nunca iba a ser pastor. O que no quedó de presidente, como él conoce los tiempos, aquí le va un versículo. No estoy ni en contra ni a favor de política, pero hay que entender los tiempos de Dios. Mira lo que dice Daniel 2:20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cuánto lo creen? Mire, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da
da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él tiene control de tiempo. No importa quién esté de presidente, no importa quién esté de alcalde, no importa quién esté de juez, no importa quién quiera que tiene el control. Lo que importa es que tú y yo sabemos que Dios siempre tendrá el control. Control de la nación, control de tu familia, control de la iglesia, control de la comunidad. Dios tiene el control. El tiempo del Señor, lo que Él quiere ejecutar, se llevará a cabo. Tenemos que entender el kairos de Dios, el tiempo de Dios, porque el reloj de Dios nunca ni se atrasa ni se adelanta. Dios siempre llega a tiempo. Y no estemos reclamándole a Dios como le reclamó Marta a Jesús. Le llegó el mensaje a Jesús. Ya estoy terminando, hermano, no se preocupe. Ni tampoco estoy enojado. Es más, voy a tomar un poco de agua. Es tiempo de tomar agua. Cuando Lázaro estaba enfermo, le mandaron un mensaje a Jesús. No sé si fue un text o si fue de una u otra manera le avisaron. Y miren lo que le dijeron. Jesús, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Y está enfermo de muerte. ¿Y qué contesta Jesús? All right. I got everything under control. Porque Jesús habla inglés, por si usted no lo sabía. Y no fue. Y siguió ministrando. Al cuarto día llegó a Betania. Era una familia que eran amigos íntimos de Jesús. Frecuentemente llegaba a Betania. Era Lázaro, María y Marta. 3 amigos de Jesús. Jesús tenía amigos. Y sale Marta. Yo me imagino, repita conmigo, se imagina el hermano. Yo me imagino que Marta estaba enojada. Y Marta me imagino que le dice a Jesús, Jesús, te mandamos un text, te mandamos información de al que tú amabas que estaba enfermo y no viniste. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, como echándole la culpa, ¿verdad? Y Jesús no le dijo nada. Llega María y casi le dice lo mismo, pero quizás me imagino en otro tono. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y sabe que eso conmovió a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús lloró. No me diga que Dios no entiende lo que es el dolor, lo que es la muerte. No me diga que Dios no entiende las situaciones difíciles porque Él las ha pasado. No me diga que Jesús cuando estuvo en la tierra no tuvo problemas, ni enojos, ni dolor, ni que no le hirieron. No. Usted está equivocado. El Señor entiende la parte humana, el Dios que se hizo humano y habitó entre nosotros. Él dolía, él lloraba y a Él le dolió que su amigo hubiese muerto. Cuando trata con María, le dice Marta, le dice, Marta, quita la piedra, por favor. Ay, Señor, 4 días ya de mal, por favor. Si no venís, me imagino que le había agregado, porque la Biblia quizás es un poquito, ¿verdad?, calmadita, pero ni veniste 4 días y ahora quita la piedra. Yeah, right. Digo, porque así a veces le hablamos a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando tuve este problema, Señor? ¿Dónde estabas tú cuando fulano estaba en el hospital? ¿Dónde estabas tú cuando mi amigo o un familiar murió? ¿Dónde estás tú en esta pandemia, Señor? Me parece que has llegado tarde. Quita la piedra. No, ya sé cuál. ¡Quita la piedra! No. Marta, no te he dicho que si creyeses verás la gloria de Dios. No se trata de circunstancias, no se trata de lo que podemos percibir, no se trata de lo que podemos absorber, no se trata de la manera que razonamos, se trata de la manera que razona Dios, se trata del tiempo de Dios, se trata de lo que Dios decide, porque Dios nunca llega tarde. Quita la piedra, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó el 4º día, porque Dios nunca llega tarde. No digas ya demasiado, Señor, ya lo que pasó. Mejor olvídate, Señor. No. Dios nunca llega tarde.
Termino. 2 puntos más y termino. Punto número 4. Siempre recuerda, descansa y confía en su palabra. Cuando las cosas se ponen difíciles, confía en la palabra de Dios. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. En el mes séptimo, el día 17, en el tiempo de Dios, cuando Dios quiso y donde Dios quiso, porque Él tenía el control, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca, tú y contigo tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Sal del arca, sal del arca. Salió del arca en el tiempo de Dios. Se cree que el lugar donde el arca reposó es el arca de Noé en Ararat, en Turquía. Es una foto satélite que han tomado, no sé si es real o no, yo nomás les paso la foto que vi, donde quizás tiene la silueta o las dimensiones del arca de Noé y creen que ahí es donde está, pero por razones que Dios no ha permitido, no han podido descubrir exactamente, porque ahí neva mucho y Turquía no ha dado permiso para que puedan ir a investigar si ese es el arca, pero se cree que quizás es probable que ahí esté el arca en Ararat. Lo interesante que quiero que entendamos sobre ese punto que estoy platicando con ustedes en los tiempos del Señor, y no insistir, ¿verdad?, en lo que es adelantarnos, sino descansar en el Señor. Cuando Dios quiso, donde Dios quiso, el arca se detuvo. Y para esto, hermanos, aunque no hay un récord escrito, es cuando Dios le habla a él. Y le habla acerca del futuro. Y le dice que descanse en él. Porque el arca descansó donde y cuando Dios quería. Tenemos que entender que Dios siempre quiere que descansemos en él. En medio de esta situación difícil, hermanos, hay que descansar en el Señor y hay que confiar en su palabra. El arca no tenía botes, ni chalecos salvavidas, ni timón. Pero sabe una cosa, el Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en el arca. Y me temo que a veces lo importante no es a dónde vamos, cómo vamos, en qué condiciones vamos. Me temo que lo más importante es quién va con nosotros en esa jornada, en esa trayectoria. Y eso es lo que va a determinar lo que Dios puede hacer en nosotros. Y como Dios halló gracia ante Noé, lo llevó con un rumbo donde Él decidió todo. Termino con esto, hermano. Mire, qué interesante es esto. Anticipa un nuevo comienzo. Como ese es el nombre de Nuevo Amanecer, va bien, ¿verdad? Anticipa un nuevo ¿qué? Un nuevo comienzo. Qué interesante ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, y bendijo Dios a Noé. No antes. Antes le dice, me haces el arca, te metes en el arca y tú obedeces lo que yo te digo y haz todo lo que digo. Hasta que él no obedeció y hasta que él no dio queja ni nada y hasta que él obedeció exactamente a lo que Dios le dijo cuando saliera, después que salió, después de haber salido, después de esta jornada, al terminar la jornada, al llegar a su destino, Dios le dice de la siguiente manera, y esto es importante que entendamos, hermanos, si le damos el control a Dios, y Dios bendijo a Noé. Y no solamente a Noé, sino a sus hijos. Y les dijo, sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Y no solamente eso, sino que le dice, Dios dijo, esta es la señal del pacto que hago entre tú y yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Hay una señal aquí, hay un pacto entre Noé y su generación. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces quiere decir que porque una persona le fue fiel a Dios, Dios bendijo a Noé. ¿Sabe una cosa? No importa la pandemia, no importa la dificultad, no importa el problema, si pasa o no pasa, lo más importante de todo es que yo esté en la voluntad de Dios. Es que yo sepa que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, porque cuando así sucede, yo voy a anticipar un nuevo comienzo. Y cuando él le fue fiel a Dios, hermanos, el arca descansó. ¿Sabe que cuando hablamos de Noé, por si usted no lo sabía, ¿sabe lo que significa su nombre? Noé en el hebreo significa descanso y consuelo. Descanso y consuelo.
Lo que Dios nos quiere dar a entender es que si nosotros confiamos en Él y tenemos fe, no solamente nos va a dar descanso y consuelo, sino que con el Señor estamos seguros. Y al final de todo vamos a ser bendecidos. Si Adán y Eva la tierra fue maldecida y hubieron problemas y dificultades, ahora con Noé la tierra fue bendecida porque alguien le fue fiel a Dios y porque le dio el control a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Se estableció un nuevo pacto, se estableció un nuevo comienzo. Dios garantizó provisión divina y abastecimiento para Noé y su familia. Hay una bendición divina para ti en estos momentos y en los días venideros. Tu familia no va a terminar en la bancarrota. Tu familia no va a terminar en la destrucción. Siempre y cuando tú le obedezcas a Dios y le des el control a Dios, Él te va a llevar al lugar seguro. Al final su nombre será glorificado y el Espíritu Santo estará contigo y el Señor te va a bendecir no solamente a ti, sino que a toda tu familia. Un pacto divino fue renovado. Fue un pacto lleno de prosperidad, posteridad, protección, lleno de señales y un arco iris, que significa promesa de paz, protección divina, seguridad, provisión, preservación y salvación. La próxima vez que tú veas un arco iris, después de una lluvia, una tormenta, recuerda el pacto que Dios hizo con Noé. Y ese pacto lo hace contigo y conmigo, que en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio del caos, Dios está presente. Él tiene control y Él nos va a proteger y Él nos va a bendecir. Y aunque a veces no podamos escuchar su voz, Él siempre nos acompaña.